Hola hermanos, el día de hoy, 27 de agosto del 2026, sí, es jueves de la 21ª semana del tiempo ordinario, pero hoy tenemos la memoria obligatoria de una de esas santas, ¿no? Entrañables, realmente entrañable, Santa Mónica de Hipona, Santa Mónica, la mamá de San Agustín, al que celebraremos mañana. Bueno, antes de nada, recordarles que siendo jueves, pues les animo, les invito, les ruego que vayamos al Santísimo. Hay mucho que orar, no ha vuelto a temblar en Colombia, el desastre que ha habido en la frontera entre Nepal y el Tíbet es terrible, y la China, pues, horrible esto, ¿no? Una situación, una calamidad. Nosotros estamos pasando prácticamente toda Centroamérica, algunos un poquito menos, el tema de la sequía, oigan, es una cosa horrenda. Estamos en una situación verdaderamente de calamidad porque no llueve, no llueve, y esto pues nos está produciendo muchas preocupaciones, y evidentemente imagínense ustedes, así que ahí les ruego también nos tengan presentes sus oraciones en este sentido. Bueno, hablemos de Santa Mónica porque evidentemente es una figura bella, entrañable, como les digo. Mónica nace en Tagaste en el año 331, se supone, el Tagaste, el norte de África, ¿no? Ella parece ser que era de origen bereber, ¿no? O sea, vamos, y pues resulta que su familia era cristiana. Ella fue educada como cristiana, casada con un funcionario del lugar, del pueblo de Tagaste, ambicioso el tipo, y tenía un carácter, como les digo yo a veces, de perro rabioso de 2 días, ¿verdad? Era terrible, se explotaba fácilmente, efervescente, terrible, ¿no? Infiel, o sea, le fue infiel, y bueno, ya les digo, tenía mal carácter, dicen, no hay carácter bueno ni malo, pero a veces la gente dice así, ¿no? Y ella con una paciencia extraordinaria, ¿no? Con eso de que para que haya una pelea se ocupan 2, pues ella no iba a ser parte del asunto, y hay testimonios de los consejos que le daba a las amigas que tenían maridos un poco similares, y con mucha paciencia logra la conversión de Patricio, ¿no? Y llega realmente, Patricio era el esposo. Tuvo 3 hijos. A ver, conocemos a Agustín, que evidentemente es el mayor, el segundo es Navigio, y hay una niña, hay una mujer, pero de esa fíjense que no se ha especulado los nombres, pero realmente no los tenemos. Agustín poco se refiere a eso, poco. Ella queda viuda cuando tiene menos de 40 años, 38, 39 años, y entonces le toca pues encargarse de la vida de la familia, de los negocios que dejaba, y de educar. Mire, ella quiso educar a Agustín y a Navigio, pues, a sus hijos, en la fe, pero es que Agustín, el hijo de tantas lágrimas, es que es inquietísimo, ¿no? Piensen lo que decía precisamente, mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti, Señor. Pues sí, que realmente nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti, Señor. Y era, bueno, increíblemente buen estudiante, inteligente, buen orador, o sea, y buen escritor más tarde, ¿no? Pero retórico, él siempre con el tema de la búsqueda de la verdad, y poco a poco, lógico, se le va alejando a la mamá, se la engaña incluso en un cierto momento, pasa de una filosofía a otra. Mónica igual no deja de rezar por él, pero fíjense, llega un punto en el que tiene que ponerle, incluso le cerró la puerta. Sí, le cerró la puerta de la casa porque el muchachito andaba más perdido que un perrito en misa, ¿no? Y entonces ya les digo, terrible el hombre. Y entonces ella fuerte se va a Cartago, que era la ciudad más importante en el norte de África, y luego se va a Italia. Ahí la engaña ella, porque entonces ahí es donde viene, mañana vamos a hablar de Agustín, ¿no? Pero la engaña, y ella con todo y todo a seguir a Agustín. Ahí lo encuentra, va a Roma. Cuando Agustín se va para Milán, pues se va para Milán detrás de ella. Allá conoce a San Ambrosio. San Ambrosio, evidentemente, la tradición dice que la consuela. No puede ser que un hijo de tantas lágrimas se pierda. Y Agustín, escuchando predicar a Ambrosio, pues ahí empieza su traslado, su cambio desde el mundo maniqueo hacia el mundo católico, ¿no? Ya les digo, recibe él junto con su hijo Adeodato el bautismo, y entonces ya deciden volver a Tagaste porque a vivir ya como verdaderos cristianos. Pero antes de partir,
muere ella en el puerto de Ostia, porque como ella misma lo dijo a San Agustín, ¿no? Ya no todo mi sueño era verte cristiano, y ya, pues ya no hay nada. Y entonces ya les digo, interesante, ¿no? Esos días que pasaron ahí antes de la muerte de ella, porque se retrasó el barco y todo lo que sea, ahí en el puerto de Ostia fueron los días más bellos, ¿no? Porque ahí lo cuenta San Agustín en las confesiones, la belleza, ¿no? Es decir, tantos momentos, eran momentos que él llama, conversábamos dulcísimamente, dice, o sea, realmente era una cosa, y olvidándonos de lo que había pasado, nos lanzábamos hacia lo que estaba por venir. Y bueno, evidente, el pobre Agustín tendrá que llorar y enterrar ahí a su mamá, y bueno, difícil, ¿no? Muere, tenía apenas 56 años cuando muere, y ahí donde ella muere es donde queda, donde está enterrada es en la iglesia de Santa Áurea, que probablemente pues fue una basílica antes, y ahí fue enterrada en una necrópolis que queda. Bueno, los restos de Mónica ahí se quedaron durante mucho tiempo, pero ahí está, de hecho hay una especie como de lápida que ha quedado ahí, pero el Papa Martín V trasladó las reliquias y las encomendó a los agustinos, y ahí están en la iglesia primero en la iglesia de San Trifón y luego en la basílica de San Agustín. De hecho, el Papa León XIV pues es asiduo visitante del lugar, porque ahí queda la curia también, creo, de los agustinos, y entonces ya les digo, muy bonita la capilla, sí, muy bonita. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Hemos ya terminado de leer la segunda carta a los tesalonicenses, que era lo que estábamos leyendo hasta ayer. Hoy comenzamos a leer la primera carta a los corintios, que evidentemente su introducción es toda una joya. Leemos los primeros 9 versículos del capítulo 1. Pues, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por Él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento, porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes, a tal grado que no carecen de ningún don ustedes los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, semejante texto, ¿no? Qué belleza de texto, la introducción. Pablo no escribe solo, Pablo escribe junto con Sóstenes. Y bueno, este texto, fíjense, la primera carta la vamos a leer, madre de Dios, 3 semanas, casi 4. 3 semanas y un poquito más, y estos días. Vamos a leer esta primera carta. Recuerden que Corinto era una ciudad grande, era un puerto, era terriblemente como era un puerto, era un lugar bastante disoluto, pagano, mala fama. Ahí se celebraban los Juegos Sísmicos, los Juegos más importantes después de los Juegos Olímpicos. O sea, ya miren, hay un montón de elementos. Pablo tiene que haber estado ahí en Corinto alrededor del año 51-52, más o menos ya en el año 53, está claro que no está ahí. Y miren, es una comunidad con cualquier cantidad de problemas, ¿no? Cualquier cantidad de rollos, diríamos, en nuestro tiempo. Muchas virtudes, y ahí es una amalgama, porque lo vamos a ir leyendo, pero ahí hay paganos, judíos conversos, hay libres, hay hombres, hay mujeres, hay gente de dinero, hay gente que no tiene nada, hay esclavos, o sea, dan de cuenta, hay de todo, ¿no? Y es difícil, ¿no? Entonces, esta carta, recuerden que dicen los expertos en el Corpus Paulino que está seguro es seguro que Pablo escribió al menos otras 2 a Corinto, ¿no? Esta debería de ser técnicamente la segunda. Esta, que nosotros llamamos la primera, la debe haber escrito Pablo desde Éfeso en el tercer viaje. Y tiene un carácter netamente, llamado a no olvidar el seguimiento de Cristo, el verdadero conocimiento
cuidado, porque aquí estamos también en una época en la que hay muchos gnósticos y hay mucha influencia precisamente de la gnosis y es necesario llegar. Por eso, fíjense, Pablo, con esta primera parte, con estos primeros 9 versículos, pareciera que la comunidad es una maravilla, ¿no? Es decir, si ustedes si solo eso conociéramos de la primera carta a los Corintios, todos diríamos, vaya, qué comunidad, oiga, esos muchachos son buenos, ustedes llenos, rebosantes de toda clase de virtudes. Sí, pero es que después viene las rasuraditas de Pablo, ¿no? Entonces, ustedes que han sido enriquecidos en todo, que no carecen de ningún don, casi suena un poco sarcástico de parte de Pablo, ¿no? Y fíjense, Pablo les resalta, ¿no? Que tienen mucha sabiduría, mucho saber, lo vamos a ver en los días que siguen, ¿no? Porque hablará de la verdadera sabiduría de Dios, que es la de la cruz. No, pero bueno, entonces, en la medida lo vamos a ir leyendo, nos vamos a ir dando cuenta que Pablo, sí, claro que hay dones, hay una riqueza en esa comunidad, pero al mismo tiempo es necesario subrayar la perseverancia, ¿no? La fidelidad a lo que han recibido de parte de Pablo, a que no vaya a venir ningún otro a darle vuelta a lo que Pablo ha hecho, porque lamentablemente ocurre, ¿no? Algunos que fácilmente se pierden ahí en nada. Bueno, vamos al Evangelio. Miren, se nos está terminando la lectura del... Los domingos vamos a seguir leyendo a Mateo, ¿no? Pero recuérdense que ya la próxima semana, el próximo lunes, comenzamos a leer Lucas hasta el final del año. Así que, por lo tanto, ya hay que ir con la mirada puesta en el final, ¿no? Ay, madre de Dios, ni me recuerden que tengo tanta cosa y estamos ahí. Bueno, Mateo, capítulo 24, versículos del 42 al 51. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor, si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y a emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uy, duro, ¿no? Discurso escatológico, es decir, velen, está ya con la mirada puesta en el final, ya estamos terminando de todas maneras de leer a Mateo, el tema es bastante claro, ¿no? Es decir, estamos frente a lo que viene, frente a lo inminente. ¿Cuál es la reacción que debería ser? Estos acontecimientos finales nos invitan a una actitud de vigilancia. Es por eso, y utiliza imágenes muy bellas Jesús, ¿no? La del ladrón que puede llegar y pues sencillamente, o la del amo que regresa y que espera que sus servidores estén atentos a su regreso, ¿no? Entonces son dos imágenes bastante sugestivas, ¿no? Y entonces, y acuérdense, el verbo gregoreo, los gregorios son los vigilantes, entonces gregoreo significa, sí, vigilar, estar despierto, estar atento, y no estar atento, es permanecer atento. Es una actitud, llamémosle así, ¿no? El gregoreo es, una actitud de fidelidad, de disponibilidad, es una actitud, fíjense, también podría verse así, ¿no? De conversión permanente. Sí, claro, ¿por qué no? Porque no saben cuándo, así pues, porque por lo tanto, en el griego, ¿no? Uk oidate, es decir, no lo saben, ustedes no saben el oidos, no tienen oída, no lo conocen, no lo saben, el momento, el gemera, el día en el que el Señor, o Kyrios Gimón, o sea que el Señor, su Señor, de hecho su Señor, porque Gimón, es decir, su Señor vendrá. Y entonces en este erjomai, esta venida, está la clave de todo, ¿no? O sea, ¿cuándo viene el Señor? Pues nadie lo sabe, ustedes no lo saben, ustedes son siervos, ustedes lo que tienen que estar es gregoreo. Ustedes lo que tienen que estar es atentos, porque en lo que menos lo piensan, va a venir. Evidente, los padres de la iglesia van a decir cosas bellas respecto a esto, ¿no? Hay que subrayar la idea, ¿no? San Juan Crisóstomo habla sobre todo esta idea del ustedes no saben.
O sea, ¿se acuerdan lo que hemos leído anteayer, ¿no? Con el tema este de los de Tesalónica, que ahí estaban desesperados porque ya era la venida del Señor Jesús, y bueno, y ayer que escuchamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Bueno, es en ese mismo sentido, ¿no? Esa curiosidad es una cosa, querer saber, no, hombre, el discípulo, lo que hace un verdadero discípulo, no anda indagando, viendo cuándo es, se ocupa de lo que tiene que ocuparse, y de lo que se ocupa es de que cuando venga el Señor nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Y nada más, porque, y entiendan esto, dice después, porque comprendan esto, ¿no? Vuelve el verbo, ¿no? El verbo gnosco, es decir, conocer, gnosco, hombre, que ustedes deben cuidar que si el dueño de la casa, el oiko de despotés, o sea, el que es el dueño, el déspota en griego es el dueño, el que manda, ¿no? Del oikos de la casa, pues entonces, hombre, estaría pendiente del kleptes, del ladrón, de ahí la kleptomanía, ¿no? De ahí viene el asunto, estaría pendiente y no permitiría que se le metieran, que perforaran, ¿no? Que hicieran un agujero, que de hecho podría traducirse hasta por excavaran, abrir un boquete, está bien, eso está muy bien la traducción, ¿no? En la propia casa, bueno, de eso se trata. Y lo que pasa es que nos estamos descuidando tanto que todo está metiendo boquetes por todos lados, ¿no? O sea, nos están abriendo agujeros por todos lados en nuestras familias, ¿no? Imagínense ustedes cuánta locura en estos días, ¿no? Bien, en estos días, en este año último, qué barbaridad, ¿no? El fenómeno Therian, ay, Señor. Y vemos a los muchachos allá, ay, Señor, que no es que yo me considero un perro, es que yo me percibo a mí mismo como un gato. Madre de Dios, qué nivel, ¿no? Es claro, el diablo nos quiere ver animalados, ¿no? Y luego ahora el fenómeno de farmear aura. ¿Qué es eso? Es decir, miren, hay maneras de competir legítimas, claro que sí. Y esa va a decir, vale, pues eso no es violento. Es que no es el tema de la violencia, es el aura, de farmear aura. Tengo que darme a conocer. Tengo que a valorarme. Hombre, se nos están abriendo boquetes por todos lados, en la vida matrimonial, se nos están abriendo boquetes en la educación de los hijos, se nos están metiendo los ladrones, oiga. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar, así como Mónica, pendiente de su hijo, y cuando toque también ser fuerte, pues ser fuerte, porque en lo que menos piensan vendrá el Hijo del Hombre, el término mesiánico tan bonito. Ahora, fíjense, aquí para mí esta es la clave. ¿Quién es pues el tis ara? ¿Quién es? El opistos dulos, el pistos, fiel, de la fe, dulos, el siervo fiel, el que es digno de confianza, aquel al que se le puede, y es un siervo, cuidado, no es dueño, es un siervo, ¿ya? Y que dice, fíjense bien, que dice, kai frónimos, es al mismo tiempo prudente, sensato, sabio, queda bien esto, fíjense, el frónimos tiene más el sentido del que sabe discernir, ¿no? Del que sabe no distinguir solo entre lo bueno y lo malo, ¿ok? Sino que realmente sabe buscar lo que es mejor, ¿ya? Y al que han constituido, al que han colocado al frente de la casa de su Señor, ¿ya? O sea, miren, eso es como el mayordomo, el encargado de llevar la vida de la casa. Bueno, pero prudente, frónimos, de eso es lo que se espera de un siervo. Que haya, de nosotros lo que se espera es que haya eso, que haya un servidor que está atento, que alimenta a los suyos. Dichoso aquel, hoy vuelve a aparecer el Macarios, ¿no? Dichoso aquel, siervo, a quien su señor al llegar encuentre actuando así. El verbo poieio, outos poiunta, es decir, actuando de esa manera, haciendo así. No sintiendo, no diciendo, actuando así. Bueno, de eso se trata. Bueno, a ver si somos siervos prudentes, que nos encuentre el Señor actuando de la manera que se debe. Les invito a hacer oración, en este caso se trata del Salmo 144. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre, jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. Encarecen ellos tus temibles purezas y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad y aclaman tus victorias. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Mónica de Hipona, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz jueves, Santísimo, feliz jueves para todos.